Bueno, namaskar a todos. Y estábamos mirando la clase anterior, el jueves pasado, lo que era un nuevo concepto de ética y justicia. Y hoy vamos a hacer la segunda parte. Así que el título de la clase es eso, un nuevo concepto de ética y justicia. Ok, habíamos explicado incluso cómo el código moral yógico, yama y niyama, influía a la hora de hacer un trabajo de servicio colectivo y purificación personal. Y entonces nos faltaba el último principio de Niyama, que era Isvara Pranidhana. ¿Ok? Es Isvara Pranidhana que venía a significar como aceptar la conciencia cósmica como nuestro refugio y nuestra meta. Este principio ofrece una respuesta a la antigua pregunta mística de ¿quién soy? Somos más que nuestro cuerpo físico, más que nuestra mente, somos conciencia pura, una gota en el océano infinito de la mente cósmica. ¿Bien? Pues Prabhat Ranjan Sarkar, para nosotros Baba, une lo absoluto y lo relativo con una poderosa combinación de amor y sabiduría. Construye un discurso ético sobre una base de sabiduría sencilla, cercana y sostenible. Tiene una profunda comprensión de la interconexión entre todas las cosas del mundo, de las fuerzas esenciales que las impulsa, de las necesidades básicas, de la naturaleza esencial y de las aspiraciones. Entonces hoy vamos a entrar un poco más en profundidad en lo que serían los valores humanos cardinales como fundamento del sistema judicial en un mundo prautista. El crimen y la violencia están aumentados constantemente en los países denominados como desarrollados, como en los que están en vías de desarrollo. A pesar de que se promulgan leyes más severas, condenas más prolongadas, mayor número de prisiones y un aumento en el presupuesto de la policía. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, la población encarcelada en Estados Unidos se ha multiplicado 19 veces, es decir, de 119.000 allá por los años 70 a cerca de 2,3 millones a finales de 2011. Uno de cada 50 niños en el país tiene a uno de los padres en la cárcel. En la actualidad hay más jóvenes negros en las cárceles que en las universidades. Pero la incidencia del crimen y la violencia continúa en aumento. Recuerden que estábamos respondiendo al cuestionario de los problemas sociales y las soluciones prautistas. Y este pertenece al problema de crimen, violencia, corrupción policíaca. Y la solución prautista era la ética, campañas anticorrupción y leyes sobre drogas. Bien, para llevar a cabo los principios éticos a la práctica, las leyes de cada país necesitan ser diseñadas de nuevo, es decir, renovadas, para que refleje los derechos humanos cardinales. Por ejemplo, el principio de Brahmacharya, por el cual todos somos vistos como expresiones de la conciencia suprema, nos lleva a entender que los seres humanos poseen la capacidad de cambiar y de transformarse. El mensaje de transformación es fundamental en prácticas sobre las religiones y caminos espirituales. La Biblia, sobre la que está en parte basada el Código Penal de Occidente, nos relata las historias de muchas personas que cometieron graves errores, incluso crímenes, y que luego se reformaron. Noé, Abraham, Isaías, Jacob, Rebeca, Moisés, David, Salomón, María Magdalena, Pedro, Pablo, etc.
Y hasta no hace mucho hicimos en referencia a Kalikananda, que de asaltador de caminos, Baba lo inicia y él se transforma después en un acharya. De robar pasó a servir. Angulamala fue un notario criminal en la India, a quien el Buda transformó. La primera persona a quien Sarkar inició en la meditación fue a Kalicharan, un ladrón muy peligroso, que más adelante se transformaría en un gran santo. Esta posibilidad de cambio es contraria a lo que hoy es políticamente popular en los Estados Unidos, por ejemplo. Incluso en la India, cité yo la semana pasada. La pena de muerte y prisión sin libertad condicional. La sociedad debería hacer todo tipo de esfuerzo para rehabilitar a un individuo. Y si es incapaz de hacerlo, tampoco tiene derecho a quitarle la vida. Es como si un doctor, incapaz de curar a un paciente, le receta la muerte como solución final. O como dice el argumento popular, ¿por qué matamos gente que mata a gente para enseñar a la gente que matar es malo? ¿Alguien puede contestar a eso? Repito la pregunta. ¿Por qué matamos gente que mata a gente para enseñar a la gente que matar es malo? Bueno, se responde solo. Tanto la pena de muerte practicada en los Estados Unidos y otros países, como las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en toda América Latina y la mayoría de los países del tercer mundo por algunos miembros de las Fuerzas Armadas o por milicias clandestinas de la muerte, deben ser condenadas como actos bárbaros y frenadas de inmediato. Así que lo primero que hay que erradicar del planeta Tierra es lo que se denomina pena capital. Lo segundo es la prisión incondicional o la cadena perpetua o la prisión revisable, que han puesto en algunos casos, para algunos casos, en España, por ejemplo. Quiere decir, hasta donde hemos visto, que ese sistema no frena la violencia ni la criminalidad, ni siquiera cerrando a una persona toda su vida en una prisión. Sarkar escribió que los asesinos y homicidas deben ser juzgados de conformidad con un código penal sustentado en el neohumanismo, de manera que su sed de sangre sea eliminada permanentemente. Como la mayor parte de las ejecuciones son impuestas a prisioneros pobres, un grupo de jóvenes prautistas estadounidenses escribió una vez en las paredes de un juzgado. Esto es un activismo que hicieron estos prautistas. La pena capital, igual, quienes tienen el capital aplican la pena. ¿Se entiende, no? Desde el punto de vista social, casi todos los criminales ejecutados dejan al esposo o a la esposa, a los hijos e hijas, a los padres y a los amigos, quienes de esta forma están alineados y amargados con la matanza. Su resentimiento y dolor, hayan tenido o no alguna parte en el asunto, deteriora la sociedad. En consecuencia, la abolición de la pena de muerte, tanto legal como ilegal, es necesaria para la reconstrucción de una unidad social y la solidaridad. Sarkar insiste en que los sistemas judiciales deben ser correctivos, no penales. ¿Entendido? Correctivos, no penales. Solo el sistema divino, la ley de causa y efecto, que controla cada pulsación de la existencia humana, tiene el derecho de penalizar a los seres humanos y nadie más. Mientras que la sociedad tiene la obligación de protegerse de los elementos antisociales. El propósito del sistema judicial debe ser el de reformar
nunca el de castigar. ¿Mm? Se debería dar una enorme importancia a la selección de los jueces. Los jueces deberían ser eruditos y poseedores de un intelecto perspicaz. Deben tener además un carácter indiscutiblemente íntegro e, idealmente, deben poseer sabiduría. Tienen en sus manos la vida de otro ser humano. Entonces tiene que aplicar una justicia correctiva, no castigadora. Su misión en realidad debería ser rescatar, jamás condenar y castigar. Sin embargo, es lo que hacen. Vamos a ver lo que sería la justicia reparadora dentro de este nuevo concepto de ética y justicia. Para que la democracia económica sea exitosa, los delitos deben ser reducidos y prevenidos en la comunidad. Cualquier violación de la ley que ocurra necesita ser solucionada pacíficamente. Rehabilitar a los infractores es una parte esencial de este proceso que incluye la pena de admisión de los errores cometidos, el reconocimiento de las víctimas, familias y amigos que fueron lastimados de manera física o emocional, y la indemnización en el caso de que sea posible. El movimiento por la justicia reparadora, que tienen programas modelo, que también existen, y que son muy exitosos en varios países, es un gran paso adelante en este cambio de la conciencia del castigo a la corrección. En lugar de tratar el crimen como una infracción al orden del Estado, este enfoque está orientado a restaurar el equilibrio en la comunidad y a sanar las heridas. Cuando un infractor admite su culpa, quizá cuando fue descubierto infraganti, un encuentro mediador tiene lugar con todas las partes afectadas: el agresor, la víctima, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Este encuentro tiene un inmenso valor en mostrar al infractor los efectos tanto físicos como emocionales que su crimen produjo en las víctimas. Porque claro, a él hay que concienciarlo también del dolor que produjo. Es también una oportunidad para que las víctimas vean y oigan al infractor como a un ser humano, para que también se le escuche cuáles fueron las motivaciones que tuvo o qué impulso le indujo a hacer eso. No olvidemos que Baba siempre decía que una de las dificultades del ser humano es que actúa por impulso en vez de por razonamiento, y por eso comete muchos errores. Los encuentros de la justicia reparadora generalmente tienen un impacto profundo en los infractores, porque despierta en ellos sentimientos, claro, de remordimiento por el sufrimiento que sus actos irreflexivos ocasionaron. Muchos criminales nunca experimentaron esto durante los juicios tradicionales, ni siquiera al cumplir las sentencias. Por el contrario, niegan toda la responsabilidad personal por lo ocurrido y cumplen sus penas llenas de rencor y amargura contra la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, el 67,5% de los convictos regresan al crimen y a la prisión antes de que pasen los 3 años desde su liberación. Y en Finlandia, más de la mitad regresa antes de que pasen 5 años. Es decir, no surte efecto cerrar a una persona con su rencor y amargura contra la sociedad, porque él en realidad no se ha corregido, no ha entendido ni aceptado el dolor que ha producido. ¿Entendido? Los mediadores de los encuentros de la justicia reparadora intentan lograr un consenso con todas las partes sobre el tipo de restauración que debe recomendarse ante los tribunales. El objetivo es doble: hacer cambiar al infractor
y ayudar a la víctima a rehabilitarse y a sanar. Con la participación de los familiares, amigos y compañeros de trabajo, la comunidad se esfuerza por encontrar una solución satisfactoria para las partes, que generalmente involucra el servicio y la restitución del daño. Incluso los directores de las cárceles creen que sería mejor si muchos de los reclusos pudieran permanecer en sus comunidades. El senador norteamericano, por ejemplo, Paul Simon, encuestó a los directores de las cárceles en los Estados Unidos y descubrió que el 65% de ellos abogan más por los programas de prevención y el incremento de alternativas a las prisiones. ¿Ok? Así que lo que se necesita es, como artículo orientativo de investigación sobre la justicia reparadora en el Reino Unido y el resto del mundo, muestra que de 36 comparaciones directas con la justicia criminal convencional, la justicia reparadora, que es este programa, presenta en al menos 2. Punto 1. Significativa disminución de que algunos infractores repitan la misma ofensa. Punto 2. El doble o más de infracciones presentadas ante la justicia a las que se presenta ante la justicia criminal convencional. Reducidos los síntomas de estrés postraumático de las víctimas y de sus costos relacionados. En punto 4. Tanto a las víctimas como a los infractores se les proporcionó mayor satisfacción y justicia que la justicia criminal convencional. Punto 5. Reducción en el deseo de las víctimas de venganza violenta contra los infractores. El punto 6. Menores costos que los de la justicia criminal convencional. Y en el punto 7. Reducida reincidencia en más de una prisión tanto en los adultos como en los menores. Todo esto sin tener en cuenta los errores judiciales, que son terribles, en la mala reputación que se le infringe a una persona, que luego resulta que es inocente, que hay que indemnizarla económicamente y ponerla en libertad. Errores judiciales en todos los países a diario. Eso es terrible. Es preferible recurrir al programa de la justicia reparadora que cometer un error judicial. Vamos a ver qué sería por centros de reeducación para la transformación personal. Que es en lo que decíamos la clase anterior, que debían ser transformadas lo que hoy se consideran como prisiones, que son jaulas, como en las que se encierran animales, transformadas en centros de reeducación para la transformación personal. ¿Qué es lo que propone Prau? Una de las tareas que debe asumir el sistema judicial es proteger la sociedad de los criminales. Eso es así. Así como los doctores imponen una cuarentena a un paciente aquejado por una enfermedad infecciosa grave para prevenir la propagación de la enfermedad. Del mismo modo, se hace necesario segregar a aquellos individuos cuyas acciones constituyen un peligro para los demás. Por desgracia, la gran mayoría de los sistemas carcelarios no controlan adecuadamente la violencia que ocurre dentro de sus muros. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de que más del 70% de los prisioneros de Estados Unidos cometieron crímenes sin violencia. Sin que se construya ninguna prisión más, existe espacio suficiente para los criminales verdaderamente peligrosos. Pero al colocar 70 prisioneros no violentos, la mayoría en pánico y con el único deseo de poder salir vivos de prisión, con 30 violentos, ¿qué porcentaje continuará siendo no violento cuando por fin obtengan la libertad?
Conozco muchos jóvenes de ambos sexos que en la primera semana de su encarcelamiento han sido aconsejados por prisioneros avesados por atacar o matar a un compañero o compañera de prisión para ganar tal reputación que les permita mantenerse relativamente protegidos de ser víctimas de predadores. ¿Entienden ustedes? Que después allí está la ley del más fuerte, porque allí nadie aprende nada. Para luchar por supervivencia, así ahí dentro se hacen violentos, aunque no lo fueran antes de ser ingresados en prisión. Es decir, que se produce el efecto contrario, no solo no se aprende, sino que se hacen peores. Los muros altos se necesitan para contener a los criminales violentos. Sin embargo, es necesario un enfoque totalmente distinto del tratamiento dado a los reclusos en las prisiones tradicionales. Sarkar exhortó a los prautistas a demoler las prisiones y construir escuelas reformatorias, colonias de rectificación. Los criminales innatos, es decir, aquellos que cometen crímenes debido a algún defecto orgánico, deberían tener la posibilidad de tratamiento de tal modo que puedan humanizarse. Y en cuanto a quienes cometen crímenes debido a la pobreza, se debe eliminar su pobreza. Aquí entraríamos en la primera problemática que analizamos, que era que teniendo las 5 necesidades básicas de la vida cubiertas, no se necesita robar para comer, ni cometer delitos, ni matar para sobrevivir. Para reeducar a los infractores es importante entender a las distintas causas que originan una conducta criminal. Baba hizo hincapié en que los criminales difieren entre sí y que las razones por las cuales cometen crímenes son diversas. Entre ellas están los arrebatos pasionales, la pobreza, la influencia perniciosa de otros, la intoxicación producida por las drogas o el alcohol, los trastornos psiquiátricos, etc. Sarkar lamentó que la ciencia no haya podido todavía desarrollar métodos satisfactorios que permitan rectificar una conducta criminal en cuanto a lo psicológico, social o, en algunos casos, neurológico. Recomendó que los centros de reeducación deberían ser más puros y más humanos, y deben crear un ambiente propicio para la transformación. El personal de la institución debería estar formado por profesionales que posean compasión y un elevado carácter moral. Los psicólogos, psiquiatras, sociólogos y profesores deben trabajar conjuntamente para ayudar a los prisioneros a cambiar. Los guardias también deberían ser compasivos. Los prisioneros de todo el mundo saben que incluso las cárceles con los diseños más modernos y progresistas son solo tan buenas como sus guardias lo sean. Si los guardias son mezquinos y abusivos, creando reglas innecesarias y castigando las pequeñas infracciones con la suspensión de privilegios, harán de la vida de los prisioneros un infierno. En muchos países existe una gran disparidad en la aplicación de las sentencias que reciben diferentes prisioneros. Prau sugeriría que se revisaran todas las sentencias. Cuando un equipo completo de expertos llegue al consenso de que el infractor dejó de representar una amenaza a la sociedad, los prisioneros deberían ser puestos en hogares de transición y en programas de reintegración. La educación es un factor clave en la transformación, y la institución debería animar a cada recluso a continuar su educación a través de clases o cursos por correspondencia. Por ejemplo, en su autobiografía, Nelson Mandela relata cómo él y sus compañeros, prisioneros políticos de la famosa cárcel de la isla Robben en Sudáfrica, le otorgaron eventualmente el sobrenombre de la universidad. Lo hicieron debido a su constante lucha por el privilegio de condiciones de estudio y cursos para correspondencia,
Ellos mismos organizaron clases y tutorías a pequeños grupos mientras realizaban trabajos en las canteras de piedra caliza. La educación es un proceso interminable de mejoramiento personal que infunde respeto por sí mismo. Cada recluso debería ser estimulado continuamente y ayudado para que aprenda conforme a su propio nivel. La naturaleza tiene un gran efecto terapéutico en la mente, por cuya razón, dentro de las altas paredes de cada institución, deberían crearse grandes jardines. Asimismo, deberían incluirse algunos animales domésticos y mascotas para fomentar la compasión. Una terapia esencial para aquellos que sufren cualquier tipo de enfermedad mental o mantenerse activos en un trabajo significativo. La jardinería debería ser parte integral de la rutina diaria de cada preso. Deberían organizarse todo tipo de deportes y juegos para mantener a los reclusos sanos y aptos físicamente. Porque el objetivo sería, pensando en cuando ellos salgan de allí, transformados, restablecidos, para convivir de nuevo con la sociedad. Si ese objetivo está detrás, entonces la prisión pasa a ser un centro de recuperación personal, de desarrollo personal. Debería servirse a todos una dieta nutritiva y equilibrada. Una de las razones del sorprendente bajo nivel de violencia en las cárceles de la India, no obstante el alto hacinamiento, es la ausencia casi total de carne, pescado y huevos en la dieta de los presos, por restricciones en el presupuesto y la tradición cultural. Fumar debería también estar prohibido, como lo está en las cárceles de Corea. La música tiene el poder de elevar nuestra conciencia. La exaltante música clásica y espiritual se debería escuchar regularmente en las cárceles a través del sistema de sonido institucional, controlando el ambiente, estableciendo una rutina disciplinaria y previniendo las influencias negativas y perturbadoras. La vida dentro de una institución correccional puede convertirse en un ambiente ideal para la reflexión, los pensamientos profundos y la meditación. Algunos de los más grandes escritores y pensadores de la humanidad, incluyendo a Sarkar, desarrollaron sus filosofías durante los periodos de encarcelamiento injusto. Las palabras finales de Sarkar acerca de las instituciones correccionales son las más exigentes. El medio ambiente debe ser tan apropiado, puro y humano que, incluso si una persona fuese inocente, se beneficiaría tanto como el verdadero culpable con las medidas correctivas. Aún así, si el sistema de justicia imparcial cometiese un error, como dije antes, los errores judiciales, haciéndolo de este modo, no habría posibilidad de perjudicar a nadie. Porque sería favorable incluso para el inocente que esté apresado por un error. La naturaleza de estas instituciones sería diferente en lo fundamental al actual sistema judicial. La tarea del juez sería determinar si hubo algún tipo de intención al causar el daño. El Código Penal podría entonces simplificarse enormemente y redactarse basándose en los valores humanos cardinales. Un día, en el futuro, se debe desarrollar un sistema penal universal que traiga unión a toda la gente del mundo. Vamos a ver la transformación de los reclusos a través del yoga y la meditación. Después de remarcar la importancia de tratar a los prisioneros con sentimientos humanitarios de benevolencia, Baba hizo la siguiente notable afirmación. Por supuesto que los criminales pueden ser curados muy rápidamente a través de las prácticas espirituales y en un periodo un poco mayor mediante métodos de yoga.
Pero para esto es esencial un ambiente agradable. Muchos maestros de yoga y meditación trabajan en prisiones. Una de las organizaciones más famosas detrás de este trabajo es la del proyecto de prisión Ashram, de la Fundación Human Kindness, que comenzó en 1973. Es decir, que hace bastantes décadas la gente está haciendo esfuerzos para transformar a los reclusos, la vida de los reclusos y lo que se llaman hoy en día prisiones. Ellos enseñan a los prisioneros a tratar su celda como un ashram de yoga, donde pueden ejercitarse para su desarrollo físico, mental y espiritual. ¿Mm? El famoso libro de Bolosov para prisioneros dice: todos estamos encarcelados. 2 puntos. Una guía para conseguir liberarse. Tiene más de 400.000 copias impresas. Y los profesores de la Fundación Prisión Fénix en Gran Bretaña e Irlanda enseñan ahora yoga y meditación en más altas de las mitad de las cárceles de esos países. En mi caso, en Las Palmas, durante un tiempo, también enseñé yoga en la prisión de Las Palmas, la principal, el Salto del Negro que se llama. El ambiente no era el adecuado, porque estás entre barrotes, te estaban vigilando todo el mundo y hay una pelea constante en el patio. Pero en los momentos que había un poco de concentración y se alcanzaba un poco de relax, después de hacer las posturas, los reclusos ya querían ayudarme a doblar la mantita, a recordarme que iban a ser mejores. Ya se preocupaban para asegurarse de que yo iba a ir la próxima semana, que no los iba a abandonar, como sus familiares que incluso habían dejado ya Hay un micrófono abierto ahí, que creo que también se está grabando. El flautista Dr. Steven Landau ha estado enseñando yoga y meditación a Nanda Marga en el Centro Correccional de Carolina del Norte, en Estados Unidos, desde 2002. Un estudio de 5 años de 190 internos que tomaron el curso encontró que aquellos que estudiaron más de 4 clases eran significativamente menos propensos a ser reencarcelados, a reincidir en el delito, al ser puestos en libertad. Y solamente el 8,5%, comparado con el 25% que asistió con menor frecuencia, para que vean el efecto. Los medios de comunicación elaboraron la historia y hoy en día existen 7 prisiones en el estado con programas regulares de yoga. Hay 2 grandes obstáculos para los instructores de yoga y meditación que quieren dar cursos en prisiones. Primeramente, algunos administradores no dan permiso, alegando problemas de seguridad. En segundo lugar, la falta de motivación que tiene la mayoría de los reclusos debido a la depresión y a la desesperanza que sufren en aquel ambiente adverso. Personalmente, junto con otros flautistas, me ha inspirado dar lecciones de yoga y meditación e iniciar sesiones semanales para ayudar a los prisioneros a cambiar sus vidas en varias prisiones de Brasil, Portugal y Venezuela. Esto es otro ejemplo de hacer clases de yoga en una prisión. Algunos directores de cárceles han quedado impresionados con este trabajo, porque la tendencia de las personas es a mejorar, a transformar sus vidas y hacer el ambiente un poco mejor para todos los que están allí. Veamos ahora el punto de: el abuso de las drogas es un problema de salud pública. Si no cierra Dorelis, creo que si no cierra el micrófono, se sigue grabando esa voz de fondo, ¿eh?
El comercio ilegal de drogas conduce tanto al crimen organizado como a delitos menores que ocasionan una violencia atroz que está destruyendo muchas vidas y cobrándose una terrible cuota a las comunidades. ¿Ustedes también escuchan igual que yo o soy yo solo? Sí, lo escuchamos, Narada, lo estamos escuchando el ruido de fondo también. Bueno, parece que el que no escucha es él. Un estudio de la revista médica británica Lancet determina que el alcohol es una droga más peligrosa que el crack y la heroína, cuando se considera la combinación de daños al usuario y a otros. Sin embargo, ustedes saben que el alcohol está legalizado, autorizado. Los científicos catalogaron al alcohol como la más dañina de todas las drogas. La Organización Mundial de la Salud estima que el riesgo asociado al alcohol causa 2,5 millones de muertes al año por causas que van desde enfermedades del hígado y corazón, accidentes automovilísticos, suicidios y cáncer. No está mal, ¿verdad? Los científicos evaluaron el daño de acuerdo con 9 criterios de peligrosidad. Una valla publicitaria colocada en el gueto negro de Harlem, en Nueva York, promocionaba una marca de whisky. Imagínense, en un gueto. Un joven negro vestido con ropa costosa, extravagante, estaba sentado en un sofá rodeado de 3 hermosas mujeres negras. El mensaje era claro para cualquier niño que pasara por la calle. Los únicos jóvenes negros que pueden darse el lujo de comprar ese tipo de ropa y ese apartamento son los traficantes de droga y los proxenetas. ¿Ven el influjo de la mala publicidad? Y las 3 hermosas muchachas bien vestidas que lo acompañaban tenían que ser solo prostitutas. Y ahí entramos en la explotación de la mujer. La compañía de whisky diseñó especialmente este anuncio para los norteamericanos negros. Con ello estaban promoviendo la destrucción de la familia y los valores comunitarios. Así de sencillo, en un simple anuncio publicitario de alcohol. Y está permitido. Está permitido beber, pero después, ¿quién controla los efectos del alcohol? Eso es lo que está prohibido y se castiga con prisión. Entonces, aquí vemos la contradicción del sistema actual que hay en todo el planeta. No es correctivo, es castigador. Primero te incita, y si tú haces caso y bebes el whisky, después las consecuencias, pues también las tienes que pagar, según ellos. Pagas la botella, pagas la copa y pagas la consecuencia. En 1971, el presidente Richard Nixon declaró una guerra a las drogas. Desde entonces, los Estados Unidos han gastado más de $1 billón en arrestos relacionados con las drogas. Y a pesar de ello, hoy en día, las drogas han bajado de precio, son más puras y más accesibles que antes. Al menos 500 economistas, incluyendo el premio Nobel Milton Friedman, firmaron una carta abierta explicando el motivo. Puntualizaron que, de acuerdo al principio de la oferta y la demanda, reduciendo la oferta del cannabis o cualquier otra droga ilícita, sin reducir la demanda, se provocaría que el precio y las ganancias de los vendedores se elevaran. El aumento de las ganancias motiva que los productores produzcan más drogas sin importar los riesgos. Así, aunque las prisiones del mundo se llenen de traficantes y contrabandistas, las oportunidades de hacerse rico rápidamente atrae más y más gente a intentarlo. ¿Ven qué idea tan genial? Para terminar,
Con este círculo vicioso, Freud sugiere que el uso de las sustancias tóxicas, así como ocurre con la dependencia del alcohol, sea tratado como un problema de salud y no como una ofensa criminal. Se deberían legalizar todas las drogas y se debería revisar las sentencias de las personas encarceladas solamente por delitos de drogas. No obstante, el propósito de la legalización no es el de estimular el uso de las drogas, sino todo lo contrario. Los objetivos son, primero, eliminar las enormes ganancias derivadas del comercio ilícito de drogas. Segundo, eliminar la necesidad de que los usuarios de la droga tengan que recurrir al crimen para satisfacer su hábito. Y tercero, desalentar el abuso y uso de las drogas. Porque si no es prohibido, no tiene atractivo. El gobierno debería regular la producción y la venta de las drogas, que actualmente son ilícitas. Esto detendría automáticamente su producción ilegal y contrabando. Los expertos deben graduar y catalogar todas las sustancias psicotrópicas, basándose en su potencial de adicción, riesgos de salud y riesgos sociales. Cada categoría de sustancia tendría asignadas condiciones diferenciadas de cultivo, manufactura, distribución y venta basadas en su factor de riesgo asociado. Por ejemplo, bajo potencial adictivo, bajo riesgo de salud y sociales. La cafeína, por ejemplo, de libre comercialización en los comercios al detalle. Mediano potencial adictivo, moderados riesgos de salud y sociales. Cannabis, de comercialización restringida para vendedores con permiso solamente. Límites de edad, con presentación de identificación, sin anuncios en los medios. Alto potencial adictivo, altos riesgos de salud para bajos riesgos sociales. El tabaco, por ejemplo, de comercialización restringida para vendedores con permiso solamente. Límites de edad, con presentación de identificación, sin anuncios en los medios, sin exhibir el producto en las tiendas autorizadas. Alto potencial adictivo, altos riesgos de salud y sociales. El alcohol, por ejemplo. De comercialización restringida para vendedores con permiso o tiendas del gobierno solamente. Límites de edad con presentación de identificación o DNI. Sin anuncios en los medios. Sin exhibir el producto en las tiendas autorizadas. Raciones de acuerdo a porciones y potencia de la sustancia. Muy alto potencial adictivo, altos o moderados riesgos de salud y sociales. Heroína, cocaína, metanfetamina, por ejemplo. De comercialización solamente por prescripción médica para farmacias únicamente. Presentación de identificación requerida. Sin anuncios en los medios. Sin exhibir el producto en las farmacias. Raciones de acuerdo a porciones, potencia de sustancia y pureza. Es decir, por razones médicas, con un objetivo de curación concreto. Las campañas educativas para desestimular el uso de la droga se deben basar en estos descubrimientos. Acabando la prohibición, quitarán las ganancias y el poder de las manos de los criminales. Las ganancias por su venta y los impuestos se deben invertir en estas campañas y en programas de rehabilitación que, en verdad, reduzcan el consumo. Debemos dejar de considerar la tragedia del abuso de la droga como un asunto criminal y tratarla como una crisis de salud pública. La codicia, el ansia por la felicidad, el enajenamiento y la depresión contribuyen a este desastre. Toda la comunidad debe decidir superarlo juntos, con valor y compasión. ¿Ha quedado
Claro. Cómo la gente pasa del abuso por desconocimiento y por incitación al uso terapéutico en determinados momentos por prescripción facultativa. Y sin embargo hay una red criminal, una red de narcotráfico alrededor de pocas personas que tiene atrapada a la gente en estas circunstancias. Bueno, hasta lo que hemos visto aquí, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. No sé si me perdí un poquito, pero ¿sabes si hay algún punto respecto a los delincuentes de cuello blanco? Por ejemplo, los políticos que roban y están un par de años en la cárcel y salen y no devuelven nada. Claro, debido a que aquí acabamos de ver que los beneficios de estas redes deberían ser reinvertidos en planes de recuperación social. Bien. En el caso de la política, que ellos cumplen la condena no les obliga a devolver el dinero. Así ¿Por es. qué? La pena aplicada es prisión. O, para los políticos, o arresto domiciliario. Pero la inmoralidad ellos no la tienen en cuenta a la hora de preparar el Código Penal. Entonces, no es, por lo visto, no es pernicioso que tú tengas una mentalidad de ladrón, sino el hecho de que hayas robado. Entonces, si robas, sí se te condena. Pero que tú mentalmente estés planeando cualquier día de estos robo un banco, cualquier día de estos asalto un banco y con el dinero me compro una mansión, me voy a otro lugar, me hago cirugía plástica, me transformo en otra persona, ya nadie me coge y yo disfruto de ese dinero. Baba dice que tanto el que hace la acción de robar en el banco como el que lo planea, el que idea el plan para robar, está robando también. ¿Mm? El día que ellos revisen el Código Penal y se haga teniendo en cuenta este nuevo concepto ética y justicia, entonces los ladrones de guante blanco, en este caso, con altos cargos políticos, o personas multimillonarias que en un momento dado pueden hacer también cometer un delito, pero que por tener dinero, contactos y fama, ellos no lo pagan igual que los demás, quedaría erradicado. Pero también hay que someterlos al programa de recuperación, que sí sería la verdadera reinserción en la sociedad. No por tú ser rico o astuto o inteligente, puedes robar, porque planeas cómo, te sales con la tuya por las condiciones o circunstancias que tú tienes, de dinero o de contactos, y además no te pasa nada, nada grave. Luego, cuando sales de la prisión, 6, 7, 8, 10 meses, pues vas a donde dejaste el dinero, lo recuperas, y como ya cumpliste la pena no era que devolvieras el dinero. ¿Se dan ustedes cuenta? Así es, sí, correcto. Cómo la corrupción se extiende incluso hasta el legislador, que es el que elabora la ley. El poder ejecutivo, el gobierno, le dice al poder legislativo, hazme las leyes para administrar el país. Entonces han puesto, por ejemplo,
esta persona roba, pues va a la cárcel. Según lo que roba, va a tanto tiempo y tal. Pero luego no hay nada que diga, tiene usted que devolver el dinero, el importe íntegro de lo que robó. Lo primero que dice la gente, que es el que roba 100 euros, yo no tengo, por eso robé. Porque no tengo casa, no tengo comida, no tengo trabajo. Bueno, vaya usted a la prisión 100 meses. ¿Comprendes? Al salir ya están los 100 euros pagados en privación de libertad, pero el que ha hecho un defalco importante o uno que tiene que dar un ejemplo, como es el caso de un cargo público, no está legislado. No está eso claramente definido. Ya se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos gran parte de los delincuentes de mucho dinero, pues ya saben ustedes que ellos compran y si no, compramos al juez, compramos al fiscal, compramos al abogado, sobornamos y sobornamos y sobornamos porque tengo un montón de dinero y un montón de poder. Se ponen a buscar errores que haya cometido el juez y entonces, bueno, la amenaza, mira, esto lo vamos a sacar en el periódico o en la revista. Tú verás, o me pones fuera, o me das un castigo de una semana, y a la semana yo me voy fuera y ya está. O yo saco fotos comprometidas tuyas y todo el mundo va a saber que este juez es tan imperfecto como los reclusos que manda a prisión. Pero claro, una revisión del Código Penal, conforme a Prau, incluye eso. No es el castigo, es la recuperación de esa persona. No solo es no robar, es no tener la tendencia mental a robar. El perfeccionamiento de la mente a través de las prácticas. Por eso nosotros, los facilitadores, los prautistas, los activistas de Ananda Marga, lo que hacemos, como estamos en ese periodo de transición, lo que hacemos es que hay cárceles, pues hay que transformarlas en centros de reparación y de desarrollo personal. ¿Que hay partidos políticos? Bueno, pues hay que irlos transformando poco a poco, no en que sean apolíticos, sino en que tengan verdaderas cualidades y la misión de beneficiar con su trabajo a la sociedad. Y analizando y examinando por medio de X pruebas si ellos tienen el potencial necesario para hacer ese trabajo de servicio a la sociedad, por una parte, y por otro, si tienen las cualidades morales o éticas necesarias para que no incurra, por ejemplo, en esa tentación de robar y además dar el mal ejemplo de no devolver lo que robó. Además, cuando es dinero público, que se trata del dinero de los impuestos, que es con el esfuerzo del trabajo de todos los demás, llenan la hucha colectiva. Eso tendría que revisarse, claro. Sí. Máxime a los que tienen ese cargo público. Todo cargo público, todo representante público. Todos tenemos que dar ejemplo, todos tenemos que mejorar. En una ocasión Vivekananda dijo, todos somos buenos. También lo dijo Ramakrishna. Pero tenemos que ser mejores. Porque claro, como nadie se ve malo, nadie se ve imperfecto, pues entonces hay que recordárselo así. Todo el mundo es bueno, pero tiene que ser mejor. Pero en especial los que tienen un cargo público. Los que están expuestos ahí, en el escaparate de la sociedad, y ellos tienen que ser un ejemplo, y no la vergüenza y la afrenta de la sociedad. Incluso cuando no tienen capacidad para resolver cuestiones importantes para la humanidad,
deben tener la capacidad, y no el egocentrismo, deben tener la capacidad de dar un paso atrás y dejar pasar a otro que lo pueda resolver. Porque el objetivo no es permanecer ahí en un cargo, sino resolver los conflictos que surjan en la sociedad. Todo ese proceso de concienciación y ese esfuerzo de habituar a la mente a la moralidad, al desarrollo intelectual, a la purificación de los pensamientos a través de las prácticas, a que el objetivo es el Isvara Pranidhana, la meta suprema, la conciencia cósmica, hará que ningún cargo, ni los beneficios que se deriven del cargo, sea una tentación para esa persona, porque entiende que todo lo que hay en la tierra es temporal y relativo. No es duradero y eterno. Ya sabemos, eterno solo es la conciencia cósmica. Y nuestro objetivo es la fusión con él. No, por ejemplo, ser eternamente presidente de un país. Ser el mejor presidente, el presidente más moralista de un país, sería un objetivo dentro de nuestro periodo de vida en la Tierra. Ahora, ser el mejor ladrón del mundo, ser el mejor planeador del mundo, ya todo eso entra en la fase de rectificación. Y por eso hemos visto cómo, dice Baba, también hay que crear el ambiente adecuado. Si no se pone algo natural en las prisiones, solamente cemento y hierro y barrotes, es muy deprimente para la mente. Por muchos errores que hayan cometido, esas personas son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y también son criaturas de la conciencia cósmica. Y entonces la misericordia y la compasión es una cualidad, es una virtud de la conciencia cósmica también, que continuamente perdona nuestros errores, dándonos oportunidades, segundas oportunidades, terceras oportunidades, una eternidad de oportunidades. ¿Entendido? Sí, gracias, Narada, muy bien. Entonces, para cerrar este capítulo, que respondía a la pregunta de la corrupción, habíamos hablado de la Carta de los Derechos Universales. ¿De acuerdo? Y entonces, en el punto número 10, el Prabhu propondría en la Constitución: todos somos miembros de una única e indivisible familia humana. No se puede discriminar a ninguna persona por razones de raza, sexo, color, lengua, creencias, orientación sexual, origen o condiciones de salud. Y eso incluye también a los reclusos. A los profesores de los reclusos que están impartiendo un curso, un adiestramiento para que su psiquis se transforme, e incluso cuando la ciencia avance, dice Baba, y todas las glándulas y hormonas del cuerpo humano estén equilibradas, la persona no sentirá esos deseos ni esos impulsos y actuará siempre por reflexión y razonamiento. Haciendo siguiendo llama y niyama, la mente se purifica. Decíamos que estamos en paz con los demás y en paz con nosotros mismos. Entonces, pues ya con esto acabamos la parte esta
que estamos mirando de un concepto nuevo de ética y justicia. ¿Ok? Pues namaskar a todos. Nos vemos en el próximo día. Sí, muchas gracias, Narada. Espera, Narada, un momentito. ¿Puedes explicar de qué libro es? Esto está recopilado del libro de la democracia económica,